de, de eventos virtuales, uno dispone y la tecnología, uno propone y la tecnología dispone. Quiero darle la bienvenida a la tercera edición del Computational Law Festival organizado por Legal Hackers, en esta ocasión organizado por el capítulo de Legal Hackers Panamá, y a la vez con la participación y colaboración de los capítulos de Legal Hackers Ciudad de Guatemala, San Salvador y San José, Costa Rica. Mi nombre es Lía Hernández, soy fundadora del capítulo de Legal Hackers en la Ciudad de Panamá y a la vez coorganizadora del capítulo local. Y en la tarde para Centroamérica, noche ya para Panamá de hoy, queremos dar la bienvenida a esta tercera edición, nuestra primera edición virtual, a raíz y ocasionado por el coronavirus, como muchas otras cosas que han sucedido en este mundo a nivel virtual en los últimos meses. En esta edición vamos a dividir las sesiones en 3 días y durante 3 días y periodos de 1 hora y media hablaremos sobre diferentes temáticas. En la tarde, noche de hoy, hablaremos sobre las soluciones legales y de innovación financiera y contaremos con expositores nacionales en Panamá y tanto internacionales, trabajando en temas relacionados con la administración pública, el tema de blockchain. Igualmente hablaremos sobre soluciones legales para abogados desde la perspectiva de la innovación legal y la perspectiva de las cortes o los juzgados virtuales. El día de mañana, miércoles 3 de junio, nuestra sesión se basará sobre el tema de privacidad, protección de datos y ciberseguridad. Igual tocaremos el tema de identidad digital y derecho al olvido. Y nuestra última sesión del día 4 de junio será sobre aquellas soluciones innovadoras en el sector financiero, principalmente aquellas soluciones para aquellas personas que están de la banca y relacionados con las empresas de tipo fintech. Así que, sin más preámbulos y agradeciéndoles a todos su paciencia, aquellos que hayan tenido que trasladarse de un canal de YouTube a otro, les quiero dejar con nuestro primer expositor de la tarde de hoy. El expositor de la tarde de hoy, su nombre es Albi Jaramillo, ciudadano del mundo, por no describir de qué parte del mundo es, su nacionalidad. Él se encuentra desde ahora, lo cual le agradecemos muchísimo, desde la ciudad de Madrid, de España, donde creo que son las casi 2 de la mañana, casi 3 de la mañana, y nos va a contar un poco más acerca del proyecto que lidera, denominado LACchain del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que con ustedes, y le dejo la palabra a Albi Jaramillo. Muchas gracias, Albi. Muchas gracias, Lía. Rodrigo, no sé si tú querías intervenir dentro de la conexión. Sí, oigan y disculpen que se me cayó la conexión. Bien, vamos a iniciar, retrasados, pero vamos a iniciar. Albi, básicamente es poner en perspectiva un poquito esta situación de qué es LACchain, quién está detrás de LACchain, cuáles son las ventajas que representa LACchain a nivel en materia tecnológica para los países, para los diversos países, y poner un poquito en contexto como para que las personas conozcan más acerca de este tipo de proyectos, que más que todo lo que busca es la integración. Correcto. Sí, bueno, antes que todo, bueno, primero que nada, Lía, muchísimas gracias por la introducción y Rodrigo por la invitación. Para mí siempre es un placer estar, desde que comenzó Legal Hacker, he estado participando y apoyando diferentes capítulos, invitados desde el año 2017, creo que fue la primera oportunidad, y 18. Y de alguna manera, con muchísimo cariño por el afecto particular que le tengo a Panamá, Centroamérica y todos los países de la región, y más con todo ese poder que se está generando. LACchain, para aterrizar un poco y para los que no están familiarizados, es un programa, es varias cosas. Vamos a comenzar primero. Es un programa del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene como objetivo de alguna forma promover el desarrollo de la utilización de las tecnologías DLT, Decentralized Layer Technology o blockchain, para proyectos que permitan la mayor inclusión, tanto social como financiera, dentro de la región de América Latina y el Caribe. Lo lidera el BitLab, que es una unidad dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, y dentro de su, digamos, resultado o objetivo práctico al final del camino,
es poder ofrecer una infraestructura tecnológica a nivel de red que permita el que se puedan desplegar soluciones y abrirse espacio para el despliegue de soluciones en blockchain que tengan cumplimiento legal, que de alguna manera estén adecuadas a todos estos aspectos normativos, que apoyen a los temas de inclusión y que al mismo tiempo cubran y estén respetando todos los estándares internacionales que se vienen desarrollando en materia de redes de este tipo. Y cuando hablo de estándares internacionales, ahí entonces hay mucho trabajo que vienen desarrollando de los organismos de estandarización a nivel internacional, desde el ISO, a nivel del grupo 307 de la ISO, que viene trabajando muchísimo a nivel de todos los temas, no solamente de clasificaciones, terminología, sino en materia de identidad, en materia de identidad digital descentralizada, en materia de topología de nodos, en materia, en diferentes tópicos, ¿ok? Hay un montón de tópicos inmensos. El ITU, igualmente, que es el International Telecommunication Union de Naciones Unidas, que igualmente tiene un capítulo muy formal y muy importante en materia de estandarización, y otros grupos, como los grupos europeos y grupos asiáticos que están trabajando en esto. Un poco la idea es que efectivamente la infraestructura que se genere sea de alguna manera adecuada desde el punto de vista de estos niveles y estos estándares que están surgiendo. Pero hay como un punto previo que es importante para la audiencia, porque todos aquí muchos somos abogados y no necesariamente tenemos que estar entendiendo, a pesar de que sepamos mucho de GDPR, de protección de data, o entendamos muy bien de materias que tienen que ver con propiedad intelectual o con el open source y distintos tipos de licencias, necesariamente tengamos que tener muy claro unos componentes que tienen que ver con los tipos de redes, porque si no entendemos esos tipos de redes, después entender la blockchain va a ser un poco complicado, ¿no? Eh, Precisamente hace más de un año y medio, el grupo ISO 307 ya estableció una clasificación a la que se ha llegado a un acuerdo global entre todos los participantes dentro de lo que es ISO, de que esa histórica diferenciación entre redes públicas y redes privadas en blockchain debía tener un criterio un poco mucho más amplio y que de alguna manera era mucho más conveniente y mucho más preciso hablar de las redes permisionadas y redes no permisionadas. Y dentro de las redes no permisionadas, evidentemente están las públicas, está Bitcoin, Ethereum y todas las redes en donde opera el mundo criptográfico que conocemos y que movemos, pero dentro de las redes con permiso, ¿verdad? Pueden ser públicas y privadas también, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Bueno, que podemos tener modelos de redes en las cuales, siendo permisionadas, es decir, estableciendo permisos de diferentes niveles, podemos tener de alguna manera acceso público a la población en general para participar en estas redes. Evidentemente, si tengo el permiso completo, participaré de forma completa. Si tengo el permiso limitado porque soy una entidad estatal y estoy manejando en mi nodo cierta data con cierto nivel de formalidad y de seguridad, bueno, entonces ahí no tendría acceso. Es decir, existen diferentes niveles que se precisan. Entonces, estas redes públicas permisionadas son básicamente la estructura en la cual se monta la figura del blockchain. ¿Y por qué? Porque las redes públicas no nos permitían, como Bitcoin o Ethereum pública, pero sobre todo para ahora que se está poniendo de moda otra vez Bitcoin y la gente está hablando de Bitcoin y Bitcoin a raíz de su precio y de todo lo que está pasando a nivel del mundo en este momento. Son redes que el anonimato y que de alguna manera están definidas por su uso para hacer, en el caso específico de Bitcoin, una red que lo que permite es que haya una transaccionalidad de un Electronic Cash System, que era lo que quería Satoshi Nakamoto, es decir, un dinero electrónico. Entonces, evidentemente, como el cash es anónimo, el anonimato tiene que estar de alguna manera garantizado. Cuando yo quiero utilizar los valores de blockchain o las capacidades de blockchain para, por ejemplo, establecer una red de intercambio de títulos universitarios, porque yo quiero que efectivamente los títulos universitarios ahora no estén pasando por una postilla que cada país juega con un tema y que después me dicen que se vence a los 6 meses y que tiene todos unos procedimientos distintos, o cuando yo quiero en un momento determinado como banco no tener que estar manejando la documentación de Know Your Customer con diferentes proveedores,
sino que efectivamente yo puedo establecer un mecanismo de intercambio seguro, criptográfico, entre todos los participantes, reservando los derechos del usuario. Cuando yo quiero hacer eso, yo me encuentro con la necesidad de tener el cumplimiento de una normativa, con la necesidad de ser una figura legal, porque yo estoy identificado, porque tengo obligaciones y tengo responsabilidades legales. Entonces, en ese sentido, estas redes públicas permisionadas son las que se adecúan. No somos, entonces LACChain es una red pública permisionada. Es una red pública permisionada que está abierta a que diferentes proyectos puedan desplegarse sobre ella, tanto en el ámbito público como privado, tanto a nivel de gobiernos como a nivel de emprendimientos y de emprendedores, con un código abierto que se encuentra en GitHub, que de alguna manera se puede bajar el código, se puede, a nivel de la participación en la red, que tiene igualmente el cumplimiento de unos estándares de los que mencionaba anteriormente y que busca de alguna forma que se puedan desplegar estos proyectos de carácter legal, con fuerza. Si yo voy a desplegar, por ejemplo, un proyecto de identidad digital descentralizada, de Self-Sovereign Identity, en donde el usuario preserva el control de su data y efectivamente comparte con credenciales verificables, que es lo que es el modelo de Self-Sovereign Identity, en su wallet, ciertos atributos de su identidad, bueno, yo necesito que igualmente esa firma electrónica que estoy utilizando yo cuando aplico firma electrónica en documentaciones que se generen en los modelos de negocio, cumplan con la normativa de firma electrónica en el país correspondiente, que efectivamente cumpla con temas de protección de data, qué data es la que queda en la red, qué data es la que no queda en la red, cómo se preserva el derecho al olvido. Entonces, todos estos componentes acompañan la figura de una red que se pretenda ser de alguna manera de carácter legal, abierta, y sobre todo buscando darle el beneficio para que proyectos de inclusión financiera como remesas, como transferencias condicionadas de dinero, que son proyectos públicos muy importantes en nuestra región, de alguna manera encuentren en este proyecto la posibilidad de ser desarrollado. Entonces, es eso, una red, una infraestructura, pero al mismo tiempo acompaña el hecho de que se monten programas con los países para generar comunidad. Es decir, que en los países en donde se va promoviendo esto, existe una comunidad que de alguna manera agrupe tanto a la comunidad legal que está en el ámbito tecnológico, como podríamos ser todos los que estamos acá presentes, como los que están en el ámbito tecnológico, estrictamente en el caso de DLT, como los sectores que están vinculados más con la parte de gobierno, para proyectos que puedan evaluar en un momento determinado. Entonces, eso es básicamente la idea. Disculpen la extensión, pero creo que era importante precisar el tema de públicas permisionadas y entender claramente para decir cómo es esto, de qué tipo de blockchain estamos hablando. Ahora, dentro del contexto de la chain, digamos, desde tu perspectiva, Albi, ¿cuál ha sido el mayor reto o el desafío con el que te has encontrado? Porque si bien es cierto, estamos hablando de que es una red eh, orientada también a temas gubernamentales y demás, y posiblemente en Latinoamérica no se comprenda muchas veces el concepto que conlleva todo este tema de blockchain propiamente. ¿Cuáles son esos desafíos puntuales a los cuales, digamos, o con los cuales has podido verificar o identificar dentro de todo este proceso de promoción en sí del proyecto? Bueno, en primer lugar, y también hacer una acotación en la introducción, ¿no? Yo soy un colaborador dentro de un equipo múltiple donde hay una inmensa colaboración de diferentes empresas y organizaciones, ¿ok? El liderazgo principal está en la cabeza de Alejandro Pardo como coordinador general por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Como parte del Legal Blog, nosotros entramos a participar en una etapa temprana, pero igualmente con Ever y Entity Data, que es una empresa muy grande, tanto de española como de Japón, en materia de tecnología, socios juntos con Consensus y otros actores. Tu pregunta concreta, ese punto primero para que también la audiencia lo tenga claro y gracias por la diferencia de hablar en primera persona, pero tengo que hablar en términos colectivos, en el sentido de que ha sido un aprendizaje colectivo Claro. y eso es un elemento de los más importantes que hemos tenido como grupo de trabajo. Una de las principales, yo te diría que retos ha sido
Primero, la comprensión de esto tan básico que estábamos hablando al inicio, de que todas las redes y para qué sirve y para qué no sirve el blockchain. O sea, el blockchain tiene unas limitaciones, funciona para algunas cosas, y las blockchain públicas funcionan para unas cosas y las blockchain permisionadas funcionan para otras. Y para que funcionen, demandan también de una madurez tanto tecnológica como legal. Entonces, la aproximación de que este proyecto nació concebido bajo un roadmap tecno-legal, yo creo que es uno de los principales aprendizajes y de las grandes virtudes que tiene dentro de su desarrollo. ¿Y a qué me refiero yo con una visión tecno-legal? Bueno, que no es solamente pensar en los nodos, cómo funcionan los nodos, qué nodos autorizan, qué nodos no autorizan, qué nodos escriben información, qué nodos tienen acceso a data pública, qué información se puede escanear o no escanear dentro de la propia red. Acuérdate que la mayoría de estas redes, normalmente muchas de ellas empezaron, hay unas hijas de Ethereum, es decir, son copia de la red pública de Ethereum con ciertos niveles de permisionamiento, como fue Quorum. En este caso nosotros trabajamos con una versión que tal vez es una de las más ajustadas, que es de Consensus, que es Pantheon Besu, que es de un equipo que se llama Pegasus, dentro del equipo de consenso, impulsada por Enterprise Ethereum Alliance, igualmente a nivel global, y es la misma tipología de red que está utilizando la European Blockchain Services Infrastructure en la Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea hay una cosa parecida al blockchain, que es solo sector público. Entonces, el principal reto fue entender las limitaciones tecnológicas. El principal reto fue entender cómo podemos ir avanzando en el ámbito legal y en el ámbito tecnológico al mismo tiempo. Normalmente, lo tecnológico va por delante, nosotros llegamos por detrás, la regulación nunca puede alcanzar la tecnología, pero sí, en este caso, pareciera que hay espacio para ir con un poco más de calma desde el punto de vista de ciertos tópicos tecnológicos, pero igualmente es un reto. Otro elemento importante es que igualmente o sea, Bitcoin es muy claro de entenderlo desde el punto de vista de para qué nació. Hay que leerse el paper, que son 6 páginas, hay que comprenderlo con alguien que técnicamente te acompañe, pero la funcionalidad está ahí y es una reserva que hoy está funcionando y yo no me queda la menor duda que va a funcionar a largo plazo dentro de la economía global. Ahora, cuando tú te vas a redes de propósito general y no redes de propósito específico, en el caso de Bitcoin es una red de propósito específico, es un peer-to-peer cash system, electronic cash system. Mientras cuando te vas a una red de propósito general, que es en donde construyes cosas, como es Ethereum, EOS, como pueden ser IOTA para ciertos tópicos, ese tipo de red, ¿verdad? Tiene también igualmente unos retos de escalabilidad. Nadie ha visto esas redes funcionando a full chola, como diríamos en el Caribe, ¿me entiendes? O sea, nadie ha visto esto andando con toda esa usabilidad y sobre todo cuando hemos sido tan creativos creando modelos transaccionales tan sofisticados como los de identidad digital, por ejemplo, soberana, que se desarrollan en redes distribuidas. Entonces, uno de los retos igualmente ha sido hasta dónde puedes llegar. O sea, ¿qué puedes hacer realmente? Para que puedas decir responsablemente. Otra cosita que ha hecho ya establecido el caso de ISO, del grupo de trabajo 307 de ISO, y que han recogido el resto de los grupos de estandarización. Las redes tienen una fase de nacimiento, una fase de desarrollo y de despliegue y de uso y aplicación, y una fase de muerte. O sea, las redes son como los proyectos, terminan. O sea, hay un momento en donde tú tienes que regular y reglar la gobernanza, tanto de su nacimiento, como de su desempeño y mantenimiento, como de su finalización. Entonces, y reglarla no significa que tú establezcas condiciones jurídicas y una ley. Reglarla significa que haya gobernanza y que si la gobernanza es descentralizada, como en Bitcoin, claro de que efectivamente esos nodos decidirán si la pagan o no la pagan. En el caso de redes previsionadas, igualmente hay nombres y apellidos porque hay personas con cara que tienen responsabilidades y obligaciones. Entonces, digamos que los retos mayores han sido entender las limitaciones de la tecnología y del momento. Suena muy bonito todo lo que podemos hacer con el Internet del valor, con la capacidad de transaccionalidad en la red, términos que suenan muy boom, y sobre todo después del 2017, 2018, pero llevar eso a cuánto es en los niveles de riesgo operativo, de riesgo de gestión,
de cumplimiento con todo este marco normativo que Lía mencionaba que se va a estar trabajando durante estos días con todos estos temas vinculados con data protection, con ciberseguridad, con identidad. O sea, cumplir con esos breach y esos gaps y solventarlos son, yo te diría que los grandes retos que le estaríamos viendo y que de alguna manera hemos estado también aprendiendo en ese proceso. Muy bien. Sí, muy bien. De hecho, compartiendo un poquito sobre ese tema, Albi, tengo a Yanis también de AIG, y es precisamente para identificar en materia gubernamental y en materia legal, por ejemplo, en Panamá, cómo se vería desde una perspectiva gubernamental y también a nivel de estrategia, que se habla mucho de que en Panamá queremos desarrollar un hub digital. De hecho, el programa Panamá Hub Digital, que está muy de moda, pero ¿cómo se complementa Panamá con blockchain, Yanis? Bueno, gracias. Primero que nada, buenas noches a todos. Sí, mira, hay tantas cosas pues dentro del Estado que definitivamente son un reto. Yo creo que pues utilizar plataformas como blockchain, y de hecho nosotros tuvimos una reunión con representantes del BID para ver todas las funcionalidades de blockchain. Por parte del Estado se han estado implementando capacitaciones con respecto a blockchain para poder ir incursionando en todo lo que son las tecnologías emergentes, pero definitivamente lo que menciona Albi sobre la capacidad del recurso humano, lo que es la tecnología, y aparte de eso el tema legal, pues son retos definitivamente que tenemos que ir afrontando poco a poco, especialmente si nosotros tenemos ya también funcionarios que tienen una mentalidad tradicional, y también porque tenemos instituciones pues que ni siquiera tienen computadoras o no tienen un sistema de almacenamiento de datos, por ejemplo, sobre la nube, no tienen capacidad o recursos para poder inclusive dar mantenimiento. Entonces, lo primero que nosotros estamos tratando de hacer es, además de hacer capacitaciones y acompañamiento con todos los proveedores, es poder ir introduciendo poco a poco los conceptos de las tecnologías emergentes. ¿Qué pasa? Como blockchain es una capa dentro de la arquitectura de un sistema, nosotros tenemos primero que tener las bases bien establecidas para poder entonces ir implementando las diferentes capas. El tema de identidad digital también es una capa sobre el sistema, pues el tema de la nube es una de las capas también de almacenamiento de datos. Entonces, algo que sí es importante mencionar es que Panamá tiene algunas facultades que probablemente no tengan otros países de la región, como por ejemplo, la Ley de Comercio Electrónico establece de que se puede o se toma por legal documentación que está en un sistema inalterable y trazable, y eso nos abre todo un abanico de opciones para poder utilizar este tipo de tecnologías sin entrar en la descripción de la tecnología, porque hay otra cosa que nosotros también tenemos que tener en cuenta, y es que en la regulación tenemos que dejar neutralidad tecnológica. Nosotros no podemos sobreregular ni establecer, mucho menos en una ley o en un reglamento, temas muy técnicos, porque así mismo como lo menciona Albi, la tecnología va demasiado rápido y es demasiado escalable a una velocidad increíble. Entonces, precisamente porque la regulación no puede ir a la par, tenemos que establecer regulaciones que pues cubra las necesidades. Por ejemplo, si yo necesito una regulación fintech, no puedo entrar en lo que es las plataformas, las tecnologías específicamente cómo funciona, porque hoy puede ser blockchain, mañana puede ser otra cosa, sino que yo tengo que asegurarme de que cumpla el objetivo que se quiere, por ejemplo, protección del consumidor, KYC, AML. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro de que no podemos entrar en la sobreregulación, porque en Panamá también estamos, yo creo que históricamente acostumbrados a que sale una cosita y vamos a regularlo, y sale otra cosita, vamos a regularlo. Entonces, tener el concepto muy claro de que tenemos que asegurarnos de que no pase a B o C, pero dejar una neutralidad tecnológica para que pueda ser escalable en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, también tenemos el tema de la firma electrónica.
pasó que en ese año, en el 2012, con la ley 52 de la firma electrónica, pues se establecieron algunos temas dentro de una reglamentación con respecto a cómo se va a manejar la certificación, y por eso es que hoy por hoy todavía no la podemos tener, no podemos tener los certificados de la firma electrónica en nube. Sí incorporamos dentro de la ley 144 las opciones adicionales como identidad digital, que eventualmente pueden reemplazar, por ejemplo, la firma electrónica, pero reiteramos, tenemos aproximadamente 1.500 usuarios de firma electrónica solamente, no es algo que se está utilizando en el sector privado tampoco, y si no hemos llegado ni siquiera ahí, entonces tenemos que asegurarnos de que si queremos inclusive saltarnos una parte del avance de la tecnología e ir directo a lo último, tenemos por lo menos que tener las bases bien establecidas. Entonces, definitivamente tenemos que hacer muchas cosas en paralelo, tenemos que capacitar mucho recurso humano, porque de nada sirve contratar, por ejemplo, toda esta tecnología, vamos a registrar propiedades en blockchain, vamos a establecer una identidad digital en blockchain, pero entonces no tengo el personal que me pueda hacer el mantenimiento, no tengo el personal que pueda hacer nuevos desarrollos sobre estas plataformas. Entonces, una de las estrategias es que a medida que se van implementando, desde lo básico hasta lo más complejo, todos los proveedores tienen que hacer un acompañamiento y una capacitación de la tecnología para que a su vez pueda ir multiplicando y a su vez hacer convenios con universidades para que los chicos que se van graduando también tengan ya conocimientos sobre las tecnologías emergentes, no solamente lo básico de Java o lo que sea. Entonces, adicionalmente a eso, pues, obviamente, ir trabajando poco a poco en la reglamentación o en la regulación en general. Creo que tenemos una oportunidad de oro para poder hacer las cosas bien, manejar la actualización de la ley de firma electrónica, tenemos opciones de identidad digital, como comenté previamente, con la ley 144, pero tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, yo creo que en definitiva vamos a tener muchos retos con respecto a los temas de recursos humanos y legales, pero creo que es algo que se puede lograr y bueno, siempre queda la voluntad de las personas, porque si no hay voluntad, pues no se puede llegar a nada. Absolutamente. Quería aclararte una cosa, me encanta el planteamiento, Yanis, porque fíjate que la pregunta específica de Rodrigo, dentro del roadmap que tiene el Action como tal, evidentemente está planteado, la red tiene diferentes niveles, como todas las redes. O sea, tú tienes un nivel de testnet, que es para pruebas, un nivel que es más pro testnet, donde puedes desplegar ciertas soluciones a nivel de producción, pero de bajo impacto con bajo riesgo. Y bueno, y luego al final del camino la idea es tener una red que sea full compliance, que de alguna manera ya sea una red 100% productiva en todo. Y al tú poder tener una red testnet hoy en día que tiene costo transaccional cero, que ha sido una inversión colectiva del BID junto con los socios que la han desplegado, que lo que busca es que haya la manipulación, el conocimiento y el entendimiento, están dadas las condiciones naturales como para que no en todas las áreas, sino en las áreas específicas de blockchain y DLT, los países puedan tener una suerte de sandbox tecnológico donde poder jugar, ver, tocar y al mismo tiempo formar y difundir lo que se encuentre y lo que se puede hacer. Sin esa idealización previa, hay una palabra que yo he aprendido, digamos, recientemente, adanina, o sea, de ser y pensar que eres Adán, o sea, que tú eres el creador, todo nació desde que nació blockchain. No. Tú dijiste algo hace un rato completamente importante y súper relevante. Las aplicaciones y los sistemas y las automatizaciones en materia de sistemas, blockchain es un componente, es una pieza más, donde yo tengo elementos de arquitectura que están vinculados con la estructura de base de datos, con el front, con user experience, con control de data, con una cantidad de elementos, con las APIs, con cómo yo voy a interactuar con otras aplicaciones, con los componentes IoT que ahora son relevantes dependiendo del modelo de negocio. Entonces, indudablemente lo primero que hay que bajarle es el fanatismo a una palabra que en el 2018, todo ese boom que hubo con los ICO y el tema de Bitcoin y 20.000 y etcétera, de alguna manera puso la cosa
desdibujó la frontera. Y hay que empezar por entender claramente esos elementos básicos. ¿Y por qué el Estado cuenta con un lugar como es un sandbox, que es una figura que no es nueva, tampoco es muy antigua, pues estamos hablando de una modalidad que sabemos todos que estamos hablando de año 2014-2015 a nivel de las primeras implementaciones en el Reino Unido y luego en Singapur, pero que ya de alguna manera todos los países de la región están empezando a decir, ¿qué significa eso? Bueno, tener un espacio de pruebas controladas donde yo efectivamente pueda, como gobierno, como regulador, poder palpar, jugar la tecnología o un modelo de negocio que se va a explicar sobre ella, ver qué implicaciones son las que tiene, cuáles son los riesgos asociados, si yo necesito darle más regulación o la que tengo ya me es suficiente o puedo establecer algún régimen temporal coyuntural, cosa que en nuestro sistema continental se hace un poquitico más complicado por un régimen civilista, porque somos países del derecho civil, pero que no dejan de ser posible y de tener soluciones. Y ahí vamos, España todavía no ha terminado de aprobar la ley en definitiva, México arrancó con su proyecto a nivel de la ley de FinTech, desde el año finales del 2010, ya para el año 2019. Entonces, de alguna forma, creo que esa divulgación y ese conocimiento y ese intercambio viene por ese elemento, primero de facilitar conocimientos básicos, como bien tú decías, que haya ese intercambio de información para que esas decisiones y cambios normativos de reflexión que se están haciendo en materia de identidad, etcétera, entiendan las capacidades y las potencialidades que tienen algunas soluciones en algún tipo de tecnología y complementariamente a eso, que haya mayor difusión de estos espacios. De manera que la comunidad legal, que no nace porque no te dan en la mayoría de las escuelas de derecho formación, criterio, porque la firma electrónica no tuvo adopción no es en Panamá, no es en Centroamérica, es en Iberoamérica, en el mundo. O sea, por decirte algo, nosotros en España estamos bajo el marco del reglamento de EIDAS, que es la normativa de la Unión Europea, y es una normativa que entró en vigor, o sea, estás hablando de 2014, y estás hablando de entrar en vigor a nivel de 2016-2018, junto a la par con el tema del GDPR, con el tema de GDPR. Entonces, digamos, todo esto es nuevo. Cosas como el coronavirus están llevándonos a una revisión de la importancia de estas cosas y era simplemente para hacer mención a un link que les acabo de dejar acá, me llamo david19.org. ¿Qué es eso? Eso es una iniciativa de caso de uso con el tema de los certificados digitales emitidos en una DLT como blockchain para de alguna manera dar tener la acreditación en tu wallet de una autodeclaración sobre el tema del coronavirus. Si estoy, cuál es la condición que tengo, si estoy de alguna manera en cuarentena, si no estoy en cuarentena, si he tenido algún examen, si no he tenido algún examen, con un tema de geolocalización completo y esto de alguna manera preservando, que es el valor que tiene blockchain y DLT dentro de todo esto, preservando que esta información no sale del usuario, que es lo relevante. Esta información está bajo el control del wallet de la persona que baja dentro de su celular y de alguna manera ella da los permisos necesarios y los revoca igualmente para compartir estos certificados digitales. Le dejo ese link para que luego lo vean con calma. ¿Por qué? Porque son esos casos de uso en donde hay que jugar, hay que meter el tema lúdico, el tema de adopción, el tema de conocimiento, para que tanto en el ámbito legal como en el ámbito de usuarios empecemos un poco a tocar y a ver estas cosas y al mismo tiempo a darle un uso efectivo, que yo creo que tiene un uso tremendo este proyecto, porque es un impacto grandísimo desde el punto de vista de poder darle estos temas de trazabilidad preservando los temas de información e identidad del usuario. Muy bien, aquí yo tengo dos preguntas y voy a tratar de resumir la primera porque me coloca un tema de inteligencia artificial. Bien, dice, ¿qué legislación existe en temas de inteligencia artificial con el uso de estos algoritmos y también sobre blockchain? Es decir, blockchain está regulado. En este caso, hablando de blockchain específicamente, ¿necesita estar regulado blockchain como tecnología para procesos en algún país? Mira, Rodrigo, lo que pasa es que esta pregunta la han hecho bastante, inclusive hay personas que dicen que se tiene que impulsar una ley para blockchain
pero reitero, al final blockchain, DLT son tecnologías. O sea, lo que se busca regular es el fin de lo que estás ejecutando, porque tú puedes tener o para el de bienes raíces, etcétera. Entonces, no considero, y regresando a lo que comenté en un principio con respecto a la neutralidad tecnológica, de que blockchain tenga que ser regulado porque es una tecnología que lleva a un fin, es un vehículo para poder hacer A o B o C. Entonces, actualmente no existe una regulación sobre blockchain ni sobre inteligencia artificial. Lo que sí es importante mencionar, pues, que en lo que estaba comentando Albi antes con respecto al intercambio de la información o el compartir información que es del usuario, esto es algo que también nosotros hemos tratado de enfocar porque hay veces que dentro del sector público muchas instituciones también históricamente han creído de que la información que ellos manejan de los ciudadanos es de la institución. Sin embargo, realmente todos sabemos de que esta información es del ciudadano. Cuando se empiezan a aplicar principios de interoperabilidad, por ejemplo, para compartir información interinstitucional con respecto a trámites, que es lo que es uno de los ejercicios que se están aplicando para poder digitalizar los trámites, porque los trámites no solo se digitalizan, se simplifican, se automatizan, se eliminan y luego se digitalizan, es que toda la información que se va a compartir tiene que llenar los principios pues, de autorización o solicitud del usuario y solamente se puede compartir la información que se requiere para ese fin, tiene que tener una trazabilidad y no puede quedar a discrecionalidad de ningún tipo de funcionario público para el uso de esa información. Entonces, es algo que también hemos tratado de evangelizar, porque las instituciones muchas veces, inclusive para interoperabilidad, creen que ellas son las dueñas de esa información. Entonces, pues todo el manejo de la data, que voy al tema de inteligencia artificial y demás, pues tiene que ser manejado de una forma muy cuidadosa, sobre todo cuando empieza a regir la ley de protección de datos personales y asegurarnos de que no sea mal utilizada y que el desarrollo que se haga sobre estas plataformas también cumpla con las reglas del negocio sobre esa regulación. Sí, simplemente para agregar que prácticamente nada, Yanis, porque coincido como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, no tiene que ser regulado porque es literalmente eso, no voy a ahondar más en eso, es un tipo de tecnología, ¿ok? Es un tipo de tecnología, uno más. Y mañana habrán otros. Mañana tendremos DLT cuántica, que tendrá una lógica diferente, y surgirán otros modelos tecnológicos que hoy no conocemos y que de alguna manera traerán disrupción o no. Son los modelos de negocio y las actividades las que entran en el escenario de regulación. Y tampoco ellas en sí mismas en todos los casos, sino ciertos aspectos de los modelos y de las relaciones de negocio. Y ahí vamos con los temas que están asociados y que es la tendencia global en materia de los temas de protección de data con la protección centrada en el ciudadano, como bien lo decía Yani, los temas vinculados a autenticación, y ahí venimos con los temas de firma digital e identidad digital, porque en la web, porque estamos hablando de que lo estés haciendo online, que estés trabajando en web y que efectivamente de forma remota, de forma electrónica, tú estés haciendo una gestión, bueno, indudablemente esa gestión pasa por la autenticación, que tiene diferentes niveles, de cuál es el Trust Framework, cuál es el marco de confianza sobre el cual tú estás generando ese sistema de identidad, y eso lo tenemos en normativas de identidad que ya están existentes y donde hay adecuaciones y ajustes simplemente para que los modelos de DLT puedan funcionar o no. Entonces, ahí tampoco es que estamos hablando de que es una normativa para, ¿ok? Y por último, los temas vinculados y asociados con ciberseguridad, porque sí efectivamente puedes tener temas ya que entran en el ámbito específicamente de orden público que indudablemente te conllevan a ti a que pueda haber una determinada normativa específica en esa materia que toque tipos de comportamiento criminal. En materia
de inteligencia artificial hay más una tendencia global en este momento, un poco más a orientarse a avanzar en los aspectos más de la ética, o sea, más del análisis filosófico y ético que tiene que tener la utilización de la data o de cierta data, ¿ok? Pero ya ahora pasan otras cosas. Hoy estamos viendo casos donde es muy importante y son áreas de especialización que se están abriendo por efecto de estas nuevas tecnologías, como por ejemplo los temas de gobernanza, y ahora no solamente de las redes o de las organizaciones como las teníamos antes con la gobernanza corporativa, sino de las redes, pero complementariamente también de aspectos como la data. Es decir, respetando los marcos normativos que tengas en una determinada jurisdicción, el establecimiento de qué componentes puedes darse y cuáles son los tipos de relaciones jurídicas que vas a establecer para que la data que se genera, preservando esos valores de la ley, tengan una utilización y un valor para los usuarios dentro de un ecosistema digital. Entonces, yo te diría que no, bueno, que estamos completamente alineados con el planteamiento. A mí me gustaría agregar, Albi, con lo que mencionaste de la autenticación de la información para identidad digital. Yo creo que es súper importante mencionar la diferencia o las dos formas de hacerlo, especialmente si, por ejemplo, es una iniciativa que origina del Estado, porque, por ejemplo, cuando tú haces un onboarding desde pues, digamos, una empresa, una iniciativa privada, únicamente, pues tú haces el registro, subes la información a una nube privada, tú después autenticas de diversas formas, por ejemplo, biométricas, para poder certificar de que la persona es la persona cuando vaya a ser A o B o C, pero cuando es que la información auténtica de esa persona origine desde las instituciones que ya han pasado o que son los entes gestores de esa información. Por ejemplo, si yo soy una panameña con cédula 8-X y yo voy a hacer un onboarding para registrar mi identidad digital, pues el intercambio de información yo lo puedo casar con el Tribunal Electoral, que ya tiene mi biometría pues de la huella digital o inclusive a través de la foto pues facial, inclusive hay un proyecto piloto para el tema de biometría facial y el registro de partidos políticos, pero entonces yo empiezo a consumir la información de esta institución, lo que me da mayor certeza de que la persona es la persona y entonces le da mayor confianza a todas las gestiones que se hagan a través de esa herramienta. Claro que no se estila de que el Tribunal Electoral proporcione el intercambio de esta información a cualquier herramienta, pero lo ideal sería de que el Estado levante un core donde levanta la identidad digital interoperando con toda esta información, que si eres extranjero te agarra la información de migración, que es ahí mismo entonces tú puedes confirmar de que tienes un permiso de trabajo, puedes entonces casar tu número RUT de impuestos, aquí el registro único de contribuyente, entonces tú tienes una base originadora de la información para certificar de que la persona es la persona, y por eso reitero a lo que comentaba previamente de que probablemente cuando se levanta este proyecto que está en la agenda digital del Estado, pueda reemplazar la firma electrónica, porque lo que tenemos que ver es que cuál es el objetivo final de la firma electrónica, que tú a través de un método confiable puedas certificar de que la persona es la persona que está firmando y que está firmando lo que está firmando. Entonces, si yo tengo métodos digitales o métodos tecnológicos que pueden llegar a ese mismo fin de una manera más eficaz e inclusive más segura, entonces no es necesario de que yo siga aplicando, por ejemplo, la firma electrónica en este caso. Entonces, sí, por eso reitero el tema de la neutralidad tecnológica, que no se puede sobreregular, porque ya la firma electrónica en este caso quedaría obsoleta y ya yo podría entonces empezar a implementar la identidad digital para la gestión. Sí, te comento, agrego nada más dos cositas ahí con eso, un poquitito como mencionaba de lo que está haciendo, para poner dos ejemplos de dos tendencias que tenemos puestas en la mesa hoy día, ¿no? Uno, como decía el reglamento OIDAS de la Unión Europea del año 2014, es una normativa
que no es una norma, no es una recomendación, no es una directiva de la Unión Europea, es un reglamento que tiene fuerza de ley interna para todos los países miembros de la Unión y de alguna manera entra a establecer lo que se llama el Trust Framework o el marco de confianza. Y un poco lo que tú estás planteando es precisamente eso, es decir, la tendencia que está ocurriendo es que los países tienen que establecer estos marcos de confianza en donde tú vas a establecer los diferentes niveles de confianza o lo que llaman los level of assurance y estos level of assurance o niveles de confianza no son más que, bueno, ¿qué puedo hacer yo cuando yo me autentico con mi nombre, con mi correo electrónico simplemente? ¿Qué puedo hacer yo y qué peso tiene cuando yo me estoy autenticando con un doble factor, con mi correo electrónico, pero complementariamente con un componente biométrico, o cuando yo me estoy autenticando luego de que yo he cumplido como la biometría de frontera a nivel de todo lo que ocurre cuando yo pago un paso fronterizo, que es todo eminentemente electrónico y digital. O sea, nosotros, nuestros pasaportes electrónicos, ¿verdad? Prácticamente funcionaron, no tiene que vernos. Es decir, cada uno de los campos por normativa y por estándar en este caso, que es la IATA y toda la parte de OASIS de Aeronáutica Civil, que es la que propuso el planteamiento de estándares en materia del componente de los pasaportes, básicamente cada uno de esos campos de nuestro nombre, el Yanice, está firmado criptográficamente con una llave pública y llave privada, pero el BCR igualmente, tu fecha de nacimiento, tu número de dónde naciste, dónde estuviste, y luego todo eso criptográficamente igualmente está firmado electrónicamente. Entonces, al final son muchos certificados digitales que ya existen, que la máquina y el lector hacen de que el individuo prácticamente no tenga que ver nada si efectivamente la biometría está coincidiendo con eso. Lo que quiero ir con todo esto es que la tendencia global y hacia donde vamos en Europa, hacia donde va Canadá, pues Canadá tiene el Pan Canadian Trust Framework, que es una iniciativa que ya vienen desarrollando desde el año 2014, pero que igualmente ya están en cierre a los efectos de establecer. Y ni siquiera entran a hablar de tecnología como tú lo decías. O sea, ahí nadie tiene que entrar a decir que si el Self-Sovereign Identity sobre blockchain y una DLT. No, 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 no. Ahí lo que importa es saber con detalle, ¿verdad? Que siempre yo voy a tener, como lo decía uno de los especialistas en el área de identidad de Canadá, Wilson, que comentaba en una entrevista, es como el agua de chorro, pero el agua de grifo, pero en los países como por ejemplo Canadá o Suiza, donde se toman, no todos nuestros países de América Latina podemos tomar agua del grifo, pero imaginémonos que podemos tomar libremente agua del grifo. Entonces lo que importa es que tú des las condiciones para saber que todo el agua que pasó al ducto y entró al pipe, de alguna manera esa agua efectivamente es potable y que la persona cuando la consume igualmente sabe que tiene las garantías suficientes de confianza para tener claro que esa agua es potable. Entonces, todo lo demás que pasa en el medio, cómo fueron los filtros, qué sucedió, qué no sucedió, ese es un tema que puede ir avanzando con la tecnología y la tecnología va a ir haciendo que sea más eficiente. Los marcos de confianza lo que hacen es decir, si yo tengo, como bien tú decías, una identidad, lo que se llama, algunas normativas, algunas legislaciones lo llaman una identidad originaria, la biométrica, porque yo nací acá, pero no es mi única identidad, es un componente de mi identidad, porque en mi caso específico estamos hablando de que yo soy nacido en Venezuela, hijo de español con pasaporte español, pero yo estaba residenciado en el Perú por 3 años trabajando, pero al mismo tiempo estaba tributando en los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿de dónde soy? Bueno, es complicada la cosa, ¿no? Entonces, y mañana puede ser que diga que, no sé, que de repente me voy a trabajar a Inglaterra y tomo una nacionalidad inglesa, entonces, que es Brexit. Entonces, ¿cuál es tu identidad? Son atributos, pero los marcos de confianza son los que te establecen esto. Y ahí los países de la región tienen una obligación muy importante y es seguir cuáles son los estándares para la formación de estos marcos de confianza, de manera de que no estén pretendiendo crear algo nuevo de la nada, sino que de alguna manera estemos viendo realmente qué se viene haciendo, cómo lo está entendiendo el mundo, para que luego estos procesos de identidad a nivel global, a nivel de web, puedan funcionar de una manera más eficiente. Por ahí era lo que... Muy bien. Bueno, tengo otra pregunta por acá. De hecho, ahorita, bueno, tenemos 47 miembros conectados. Tengo la siguiente pregunta por parte de Claudia Silva. Dice,
Y esta va para Albi. ¿Cuál es la razón por la que el Eurochain fue pensada solo para uso público y LACchain, en este caso, es de uso público y privado? No sé muy bien si se refiere a Eurochain o a lo que yo mencionaba como EPSI, que es European Blockchain Services and Infrastructure. Este EPSI es como un blockchain. Esa nace en la Unión Europea. La Unión Europea está formada ¿por qué? Por los países. Entonces, son los órganos gubernamentales los que forman la Unión, ¿no? Como si estuviéramos hablando de la Unión Centroamericana, de la Comunidad Andina de Naciones o del Mercosur. Entonces, evidentemente, que su primera etapa es definir políticas que tienen que ver para ver cómo utilizan esto como una infraestructura pública estatal, que luego la ponen al servicio de. Y uno de los proyectos dentro de EPSI, al igual que en la chain, es la identidad digital como capa. Es decir, cómo yo genero una capa que tenga tecnología y tenga estándares tecnológicos que permitan que la identidad digital de alguna manera pueda funcionar. Entonces, la razón por la cual esto es público-privado viene por cómo nace el proyecto. En el caso de EPSI, que es el europeo, ese nace como una decisión de la Comisión Europea, ¿ok? A nivel de lo que es el European Blockchain Partnership, que se forma entre países que deciden impulsar una alianza en materia de blockchain como tal, y específicamente en el caso de la blockchain surge porque es el BID, que es un ente de cooperación internacional que dice, yo voy a buscar esta iniciativa con actores privados, primeramente. ¿Y quiénes son esos actores privados? Bueno, Consensus, que es un operador muy importante en materia de blockchain, incluso pública, porque es de un ex fundador de Ethereum, junto con Vitalik Buterin, que es Joel Lubin, que es una firma muy grande, con mucho impacto. Igualmente está Everis, que es una empresa de tecnología española, Entity Data de Japón, está MIT Media Lab, están RSK de Argentina, una cantidad de compañías, World Data a nivel de Estados Unidos, que de alguna manera dicen vamos a colaborar para que esto sea realidad. Y se han ido sumando más empresas. Entonces, una nace privada, otra nace eminentemente pública. Muy bien, muchísimas gracias, Albi, muchísimas gracias, Yanis. El tiempo se nos fue volando. Y sobre todo, digamos, para finalizar, sus breves conclusiones sobre lo que estuvimos intercambiando y también para finalizar, porque sé que el Computational Law es enfocado también al tema de abogados, los personas encargadas en materia de regulaciones y demás. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el papel del abogado después de COVID e identificando el perfil a partir de todas estas tecnologías? Y estas preguntas también van para el próximo grupo. Bueno, como como he dicho en muchas ocasiones previamente, la verdad es que nosotros los abogados vamos a tener que renovarnos en todos los aspectos y no importa en qué rama estemos. Pienso que no solamente debemos conocer pues todo lo que corresponde a las tecnologías en general, porque es que también hay un tema, se ha creído siempre que cuando uno habla de tecnología, uno habla de ingenieros en sistemas y uno habla de páginas web y de programación, pero va más allá. Todas las nuevas tendencias, tanto de comercio electrónico, pagos electrónicos, todo lo que nos podamos imaginar, porque todas las ramas, no nada más del derecho, todo lo que tiene que ver con el comercio en general, inclusive las profesiones independientes, arquitectos, ingenieros, todo tipo de industrias, van a tener que empezar a incursionar en la tecnología. Y para poder sacarle provecho, en el caso de nosotros los abogados, desde poder representar a un cliente para temas de tecnología, si por ejemplo yo hice una contratación en línea donde la firmé digitalmente, pero entonces la firma electrónica es la que está regulada, eso se puede o no se puede, tengo prueba a priori o cómo lo puedo demostrar, hasta cómo asesora a un cliente que quiere incursionar, por ejemplo, en algún negocio que incluye tecnología. Para poder yo asesorarlo bien, tengo que comprender de qué se trata, tengo que comprender cómo funciona la tecnología para saber si es viable o si no es viable.
hasta la implementación de la tecnología de nosotros los abogados. Por ejemplo, ahora que se pueden presentar escrituras telemáticas, tengo que sacar mi firma electrónica, cómo hago con el notario. Entonces, ahora va a ser una obligación para todas las carreras, no solo para los abogados, poder empezar a conocer sobre estas tecnologías o nos vamos a quedar. O sea, eso es o te sumas o te restas. Esto es como el que cuando llegó el email, ya, si no sabes utilizar el correo electrónico, entonces te quedaste. Así que yo creo que después del COVID, creo que todavía no conocemos la magnitud de las consecuencias del COVID, pero sí tenemos que prever de que nada va a ser igual, las industrias no van a ser iguales, así que no podemos tener pues un miedo a aprender. El Internet ahora nos provee muchas herramientas para conocer pues todo lo que requerimos para poder actualizarnos, así que no hay excusa. Así que yo creo que tenemos que ser muy proactivos y estar abiertos pues, a todas estas posibilidades y ser autodidactas, muy autodidactas. No, yo totalmente de acuerdo con tu punto también. Creo que no mencionamos ni tocamos nada en relación del tema de lo que fue Legal Block. Legal Block era una iniciativa que se creó en el 2017 y que creamos un grupo de abogados de diferentes partes, de diferentes jurisdicciones, que estábamos incursionando en el tema de blockchain desde el punto de vista formal, con proyectos, ¿sabes? Interviniendo ya, era la época de los proyectos, de los desarrollos, y época que trabajábamos vinculados con la comunidad de Ethereum, etc. Y específicamente, la idea era tratar de buscar respuestas. Ese mundo cambió. Hoy, como bien tú lo dices, estamos mucho más claros de cuáles son las limitaciones y los alcances que tiene la propia tecnología. No tenemos que tener miedo y tenemos que voltearnos a ver mucha normativa que estaba ahí y que no le encontrábamos sentido, pero que hoy sabemos que tiene un sentido. Es decir, tocar estas materias es duro para la mente normalmente del abogado. Hablar de una función criptográfica simétrica, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Pero hay que tratar de entender los mínimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos obligados a pronunciarlo, a entenderlo, a comprender que un PKI que existe desde el año 2000, prácticamente, porque todas las legislaciones, por vía de la legislación uniforme de sistema a nivel de Naciones Unidas que se promovió en materia de firma electrónica, se planteaban a nivel del no repudio bajo los modelos certificados que se desarrollaban por vía de prueba Key Infrastructure, de este PKI. Y eso ha existido y eso está ahí. Entonces, es tratar de entender, porque ya hoy son cosas que son esenciales, porque ya nuestra vida, yo sí creo que, y coincido ahí también, cambió por completo. Todos los nuevos modelos como tal que buscamos, todo lo que quiere uno como usuario, nada más uno ponerse en el lugar del usuario. El usuario, ¿qué espera? Espera confianza, espera seguridad, espera trazabilidad, espera origen, espera que haya uno cuando compra un producto, cuando lo adquiere, bueno, uno tiene que pensar entonces, bueno, esos modelos de negocios que van a garantizar eso, cómo tienen que tratar estos componentes legales, que son los que pueden darle a esa persona final, a ese usuario final, a ese cliente final, la garantía de que estos elementos están. Entonces, yo creo que espacios como este deberían ser no solamente espacios de difusión de reflexiones, como lo estamos teniendo, sino que al mismo tiempo el tema de capacitación. Yo me dedico parte de mi tiempo al mundo académico de estas materias, y creo que todos los días tiene que haber más gente que se forme para que lo haga más, porque no hay, o sea, no nos damos abasto. Y es requerido tanto para el ámbito público como para el ámbito privado, las universidades y las nuevas generaciones. Entonces, creo que el tema de la educación y la formación es determinante y es una obligación. Bueno, Elías, seguimos teniendo tarea y aprovechando que Juan Carlos está también presente, que es el presidente del Colegio Nacional de Abogados y quien también va a intervenir en el próximo panel, creo que también sería conveniente escuchar algunos comentarios para dar también inicio ya al siguiente panel, agradeciendo también a Alvin. Yo sé, ya son creo que las 3 de la mañana en Madrid. 3:20.
Muchas gracias, Yanis, también, Albi, por la participación. Y creo que Lía, a ver, Lía, ¿dónde estás? Va a ser necesario hacer una sesión posterior al Computational Law Fest, y yo creo que va a ser necesario con cada uno, porque hay personas preguntando, pero ya específico y donde se pueda ahondar un poquito más sobre estos temas. Y basado en lo que decías, Albi, sobre el tema capacitación. Así que muchísimas gracias a ambos y pues Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. No cabe duda que obviamente el COVID en estos momentos tiene reflexionando a todo el mundo jurídico, no solamente en torno a las habituales reflexiones que ya venían con el tiempo, trayendo las nuevas tecnologías, sino que hoy día todos estamos a la deriva en torno a un cierre abrupto de tribunales de justicia, operativas de despachos de abogados casi sin movimiento, y entra nuevamente el tema de las tecnologías y su inserción en la vida del ejercicio diario. Latinoamérica en general es un caldo de cultivo para conocer que los órganos judiciales siempre viven en los torbellinos del abandono. El presupuesto para la inversión que no se ve es un arrastre de nuestros países en Latinoamérica, y eso va colocando entonces un contexto de que hoy día, cuando se exige que los tribunales no cierren con el grave riesgo de contagio, estaría bueno los usos de la tecnología. Sin embargo, hasta la creación de un correo electrónico, hoy día, que se ha puesto en conocimiento en muchos tribunales, involucra preguntas, por ejemplo, ¿y dónde va a ser el servidor donde se va a almacenar esos datos? Y la seguridad que van a tener los datos que transitan en las distintas redes que el órgano judicial vaya a poner en funcionamiento. Sin embargo, la necesidad de contar con la consulta oportuna, digamos, va a dejar de lado estas reflexiones momentáneamente hasta que empiecen a ocurrir incidentes, y en donde los abogados somos protagonistas de controvertir, digamos, lo que nos hace daño y lo que nos afecta, sin ver que el tema de la justicia y su digitalización es parte del abandono en el que se ha vivido como justicia. Y por eso este panel me va a permitir a mí, digamos, introducir la necesidad de conceptualizar inversiones en materia de tecnología de uso público. No es lo mismo un correo electrónico de un particular al correo electrónico que va a estar al servicio de un juez. No es lo mismo un servicio de videoconferencia del que estamos sosteniendo nosotros al que va a estar sometido a un contradictorio cuando haya un juicio que realizar. Y por eso la invitación que nos han realizado para por lo menos que ustedes nos ilustren y nos presenten una visión sobre todo el tema de tecnología y abogados, nos va a permitir tener esa conversación muy amplia. Muy bien, bienvenidos José, Mauricio. Entonces quedan con Juan Carlos para la dinámica que han preparado. Claro. El panel va a girar en torno a qué impacto han tenido en los procesos tradicionales las soluciones legales innovadoras. Esto es lo que se conoce como el Legal Tech. Y en Latinoamérica, cómo esta materia ha ido desarrollándose y cuáles son sus tendencias. Entonces, yo comenzaría con preguntas para Mauricio, donde, por ejemplo, ¿qué países lideran la industria del Legal Tech y qué datos de interés nos puedes compartir en relación al ecosistema del Legal Tech en Latinoamérica? Ok, perfecto. ¿Qué tal? Primero que nada, gracias por la invitación. Yo sé que en algunos países ya es un poquito más tarde y por lo tanto vamos a tratar de hacerlo muy conciso, muy directo con José. Creo que también aprovechamos para los que nos conozcan, tanto a José como a mi persona. También somos anfitriones de un podcast de Legal Hackers, entonces tenemos una muy buena dinámica. Así que, José, tratemos de ser lo más directos y sucintos. Y bueno, tal vez para contestar tu pregunta, y para eso voy a compartir con ustedes mi pantalla, pero solo para efectos
de soporte de imágenes y que ustedes lo puedan ver. Solo tal vez a Lía, si me pudieras habilitar poder compartir pantalla, y ahorita les voy a enseñar los países que yo podría decir que están liderando tal vez el ecosistema Legal Tech alrededor de la región latinoamericana. Yo podría decir que son 3 países. Primero, creo que uno de los más sobresalientes es Chile. Chile al final creo que no solo en temas de Legal Tech, sino de FinTech, ha tenido un ecosistema bastante innovador, y eso lo que ha generado es un ambiente propenso a desarrollar soluciones tecnológicas y además invertir en ellas. Porque hay que tener en cuenta que en el mercado del Legal Tech no solo es tener una idea brillante y no solo es ejecutarla, pero también requiere la recepción del mercado y en cierta medida, si uno quiere acelerar y impactar aún más con esa solución, poder que la gente pueda invertir en estos proyectos. Entonces, primero, diría Chile. En segundo lugar, otro de los países pioneros en la región en cuanto a innovación de Legal Tech, yo podría mencionar a Colombia. Creo que Colombia es un país que tiene no solo una cultura jurídica bastante contemporánea y bastante innovadora, pero también ya tiene una tradición, al menos en los últimos años, de gente muy preparada en cuanto a ideas de innovación, en cuanto a ideas de Legal Tech, y eso ha ayudado también a generar ideas y proyectos alrededor de Colombia, que también lo hace una jurisdicción llamativa para el desarrollo de Legal Tech. Y finalmente, tendría el tercer país que me gustaría mencionar, que es Argentina. Argentina creo que es dentro de estos 3 que he mencionado, posiblemente está un poquito más relegado en cuanto a la descripción, pero sigue siendo uno de los países pioneros a nivel Latinoamérica. Ahí hay aproximadamente más de 10 proyectos Legal Tech que conozco. Ellos han tenido un buen enfoque en cuanto a firmas digitales, también en cuanto a inteligencia artificial. Por ejemplo, el programa de la Universidad de Derecho, la Universidad de Derecho de Buenos Aires, o la Facultad de Derecho de Buenos Aires, perdón, tiene un programa de inteligencia artificial bastante sofisticado, incluso ofrecen cursos de posgrado. Entonces, al final, creo que es las 3 jurisdicciones que yo podría mencionar en este momento que son pioneras y al menos tienen el liderazgo en cuanto a innovación y proyectos de Legal Tech. Ahora, con respecto a la segunda pregunta o el segundo elemento de la pregunta, ¿qué datos de interés puedo compartir? Tengo 2 que ahorita que me provean acceso creo que lo voy a poder compartir en la pantalla, y son 2 gráficas sencillas. La primera es el nivel de inversión a nivel Legal Tech que existe en la región latinoamericana, y el segundo es el cuanto número de proyectos Legal Tech que existen. Ahora, estas gráficas no han sido actualizadas lo suficiente, porque el último censo fue hace un par de años, pero lo que mostraba este censo, y al menos aquí lo voy a leer y mientras tanto en breve lo comparto, es de que aproximadamente en la región sudamericana teníamos aproximadamente 15 a 16 proyectos Legal Tech. Esto fue hace unos cuantos años. Ahora yo les diría que 15 a 16 proyectos Legal Tech de por sí solo existen en Colombia. Entonces ya se ha generado una nueva tendencia a la innovación. Y segundo, la segunda gráfica que les quería mostrar era en cuanto a temas de inversión extranjera, en cuanto a aceleración de estas ideas innovadoras. Por ejemplo, ahí muestra México, Chile y Argentina. Y dentro de estos países vemos que tanto Chile como México van bastante cercanos en temas de inversión en cuanto a proyectos de Legal Tech, y tienen aproximadamente $190,000 contabilizados en diferentes proyectos de Legal Tech. Y al menos si uno ha tenido experiencia no solo en Legal Tech, pero con experiencia con empresa, uno sabe que lo más importante es la inversión para poder crecer y acelerar el proyecto. Entonces, esos podría compartir. Ahorita todavía no he tenido ahora ya tengo el permiso para compartir,
Entonces aquí se los voy a compartir brevemente. Si quieren voy a regresar un poco. Y como les había dicho, esto solo da una geografía general. Regresando tal vez a la primera pregunta, aquí pueden ver un poco el mapa de cómo está Chile. Por otro lado, aquí pueden ver un poco de cómo está el ecosistema Legal Tech en Colombia, que como les digo, ya supera los simples 16 Legal Techs que se tenían contabilizados hace un par de años. Por otro lado, tenemos Argentina, que también tiene sus proyectos de Legal Tech. Y ahora con respecto a la segunda pregunta, esta es la primera, que es en cuanto al nivel de inversión. Si ustedes ven, este es un mapa en cuanto a la inversión a nivel mundial en proyectos de Legal Tech. Obviamente creo que a nadie le sorprende que Estados Unidos lidera gran parte del mercado y de la inversión, pero aún así Latinoamérica va a seguir en la tendencia creciente de la inversión en proyectos de Legal Tech porque hay muchas necesidades que simplemente todavía no hemos logrado solucionar y la tecnología es solo una herramienta, no es la solución para todo, pero es una herramienta que puede facilitar y cerrar la brecha de muchos problemas legales y sociales que tenemos. Y por otro lado, esta era la segunda gráfica que les había mencionado, que ambas gráficas los desarrolló Codex, que es un instituto por parte de la Facultad de Stanford, en donde ellos hacen análisis específicamente de los proyectos de Derecho y Tecnología. Este es el segundo donde contabiliza los proyectos de Legal Tech que existen y como pueden ver en esta gráfica, todavía está un poco atrasada, pero igual creo que está en la tendencia creciente. Entonces hay que actualizar estos datos, pero solo son datos adicionales. Y con eso tal vez termino las respuestas a esa primera pregunta. Muchísimas gracias, Mauricio. Aprovecho para también darle la bienvenida a José y a quien le dirijo una pregunta sin menos que pueda ser tan amplio como Mauricio. ¿Cómo puede aplicarse la innovación al ecosistema legal en torno a los procesos de transformación digital del mismo? Y también, José, si aprovechas para contarnos un poco de ti y tu práctica. Ok, bueno, excelente. Muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio Digital y Blockchain y pues a Legal Hackers Ciudad de Panamá, a sus coorganizadores. Pues yo este día estoy acá en representación del capítulo de Legal Hackers en San Salvador y también representando a mi empresa que se llama Legalítica. Les cuento un poquito de mí. Pues estoy ubicado en El Salvador, pero a pesar de eso tenemos una colaboración bastante interesante entre pues, los diferentes actores del ecosistema, tanto de innovación legal como de legal tech, sobre todo en la región centroamericana, pero estamos en contacto con muchísimos actores, tanto en países como Estados Unidos y otros países europeos, Holanda, Inglaterra, España y otros, pues donde el ecosistema está un poco más desarrollado. Y puntualmente, pues yo sí soy abogado. Legalítica es una empresa que básicamente se dedica a desarrollar y acompañar procesos de transformación jurídica digital. Tenemos especializaciones en algunos también desarrollos de software especializado para el sector jurídico, pero sobre todo pues nos encanta la innovación aplicada al derecho y cómo estos procesos son todavía para nosotros pues más importantes que las soluciones. No nos casamos con ninguna solución o con una tecnología en específico. Entendemos que al final la tecnología es lo más tangible, pero consideramos que la tecnología va evolucionando de manera permanente y la forma de lograr que la tecnología se vaya adaptando al ritmo en que también pues, las diferentes industrias van avanzando y sobre todo la tecnología jurídica, es decir, este legal tech que de alguna manera pues no es algo nuevo, es decir, existe tecnología jurídica desde hace más de 20 años, pero pues estamos en una etapa donde el ecosistema tal cual de la industria completa de legal tech está en boga y pues los actores estratégicos de Latinoamérica creo que podemos hacer una gran diferencia. En ese sentido voy a compartirles mi pantalla para tratar de hablar un poco y responder a la pregunta que me hacía Juan Carlos, que por cierto, pues muchas gracias, nos vimos en Panamá y es un gusto estar acá nuevamente compartiendo. Vamos a ver. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Ok, excelente. Pues en ese sentido, es muy interesante repensar, digamos, la forma en la que el derecho se va transformando poco a poco y en definitiva, el proceso, más que cualquier otra solución, digamos, el ecosistema de innovación permite pensar realmente en una gama de posibilidades muy amplia
y en ese sentido para nosotros es más relevante el proceso que realmente las soluciones. Y en ese sentido me permito presentar este gráfico en donde podemos de alguna manera entender en qué consiste la innovación de una manera muy conceptual y cómo los procesos de innovación realmente se aplican a este sector jurídico que pues muchas veces es conocido por ser muy cuadrado, digamos, con parámetros bastante rígidos y cómo un proceso estandarizado de innovación puede de alguna manera ayudar a controlar los riesgos que trae la tecnología a la hora de ser aplicada a este tipo de procesos tan rígidos. Y lo que tenemos acá, pues básicamente es un flujo. Cuando hablamos de innovación, pensemos siempre en un embudo que parte de una gran cantidad de ideas y en ese sentido pensemos en el ecosistema jurídico como una cadena de grandes elementos a nivel de ecosistema y pues que a partir de la divergencia, es decir, ese proceso, imaginemos la parte grande del embudo, donde tenemos acá en la parte izquierda del diagrama, pues la parte amplia, donde las ideas entran de manera vertiginosa en una gran cantidad y pues no podemos garantizar que todas esas ideas realmente sean buenas o puedan funcionar. Y la idea de los procesos de innovación aplicados específicamente al derecho, pues son darle un poco de sentido, de guía a través de la convergencia a todas estas ideas. ¿Y cómo trabaja la convergencia? Pues trabaja a partir del proceso de diseño, donde las soluciones tratan de alguna manera pues de encajar con las necesidades puntuales de los stakeholders que giran alrededor de una determinada solución y pues a través de estos procesos de innovación podemos de alguna manera reducir estos riesgos que representa la innovación en los ecosistemas jurídicos y pues podemos de esta manera ir poco a poco garantizando e incrementando las posibilidades de éxito de una determinada solución. Y a este proceso específicamente aplicado al derecho, pues se le conoce como legal design, es el proceso de diseño centrado en las personas, pero aplicado específicamente al ecosistema legal y puede ser utilizado en una gran cantidad de aspectos, específicamente pues para pensar en cómo la transformación jurídica digital del ecosistema completo puede ir dándose de forma guiada. Y pues más o menos creo que con eso respondo a la interrogante, Juan Carlos. Gracias, José. Voy a hacer una pregunta y me gustaría que ambos me pudiesen responder. Y va orientada en resaltar algún proyecto de Legal Tech en Latinoamérica y si cada uno conoce dos que nos pudiese comentar y dar alguna referencia sobre los mismos. Comenzando por Mauricio. Ok, perfecto. Tal vez yo voy a hablar un poco sobre proyectos o proyectos Legal Tech con los que he tenido contacto o que genuinamente los he utilizado por X o Y motivo. Entonces, los dos proyectos que yo tengo, el primero es uno en cuanto a blockchain, que voy a hablar un poco de cómo funciona, y el otro es una tecnología un poquito más sencilla, que es la automatización de documentos. Entonces, sobre esos dos voy a presentar. José, no sé si me podrías dar el control para poder compartir la pantalla. Y aquí les voy a mostrar dos proyectos sencillos en donde también les voy a brevemente explicar cómo funciona cada uno. Entonces, primero les voy a hablar de Kleros, que ven al lado izquierdo. La razón por la cual traigo a colación Kleros es porque yo fui fellow de esta empresa, Legal Tech, que lo que busca es un concepto innovador de resolución de controversias de manera descentralizada, o también lo que se conoce como la descentralización o democratización de la justicia. Entonces, lo que busca este proyecto Legal Tech, que su fundador es argentino, su nombre es Federico Ast, y no es, incluso lo curioso de Federico es que él no es abogado, sino él es economista. Él tiene preparación en cuanto a incentivos económicos, principios económicos, etcétera, etcétera. Es decir, él no es abogado. Él tuvo una idea en su momento que era: tenemos una plataforma como bien lo pusieron en el panel anterior, tenemos una capa o una tecnología que se puede montar sobre una infraestructura existente como lo es el Internet. Y esa tecnología lo que nos permite es
generar mercados descentralizados y resolver controversias de manera descentralizada. Eso quiere decir, donde ya no es necesario acudir a un juez o a un tribunal arbitral, sino incluso la misma gente, regresando un poco a los conceptos antiguos de la antigua Grecia, que los mismos jurados que se elegían democráticamente, incluso muchos de los conceptos de este proyecto de Legal Tech vienen de la antigua Grecia, se pueden resolver. Entonces, este proyecto lo que busca es resolver controversias utilizando blockchain de manera descentralizada, y al final lo que hace es que elige jurados alrededor del mundo de manera aleatoria. Claramente hay muchos temas técnicos que no tengo mucho tiempo de ahondar, porque lo contrario podría ser una plática de 1 hora, hora y media. Pero lo importante es que al final es una de las alternativas que están surgiendo en cuanto a la resolución de disputas en línea, o ODR como se conoce en inglés, y está abriéndose brecha en mercados que están utilizando contratos inteligentes. Por ejemplo, contratos inteligentes para el desarrollo de páginas web es un elemento. Yo, cuando estuve como fellow, que fue hace unos meses, desarrollé una tesis en cuanto a la aplicación de esta herramienta para mercados descentralizados de energía eléctrica, que ya se están generando mercados descentralizados sin acudir a una infraestructura centralizada estatal o incluso centralizada privada, en donde las mismas personas pueden generar su energía eléctrica con receptores de inteligencia artificial. Ese excedente de energía eléctrica se puede vender, y cualquier disputa que surja en estos mercados descentralizados se puede resolver utilizando esta plataforma. Esa es la plataforma número 1 y la traigo a colación por esa experiencia. Y la segunda, que es una propiamente de Guatemala, que es una herramienta que yo he utilizado y que incluso conozco a uno de los pioneros del proyecto. Y esto me demuestra a mí, o al menos pone en relevancia, que uno no necesita tecnologías sofisticadas o muy complejas, o no necesariamente para ser innovador en el derecho uno necesita utilizar protocolos de inteligencia artificial complejos o necesariamente blockchain, sino puede partir la innovación y la transformación digital desde algo tan sencillo como es la automatización de documentos. Entonces, esta plataforma, con solo ingresar campos, así similar a un LegalZoom, a un Rocket Lawyer que existen en Estados Unidos, en Guatemala es de los pocos proyectos Legal Tech que tenemos, y la razón por la que la traigo a colación es solo uno, porque es un proyecto local, sino también porque lo he utilizado. Sirve para automatizar contratos de cualquier naturaleza y cualquier índole. Por ejemplo, si yo necesito los documentos de una sociedad anónima, me genera no solo la escritura de la sociedad, sino me genera, por ejemplo, los representantes, los títulos de acciones, las representaciones de los directores o el consejo de administración. Es decir, me genera toda la serie de documentos. Y al final, ¿qué es lo que está haciendo? Dentro del fondo está haciendo algo muy sencillo, que es automatizar cuestiones que el abogado puede automatizar y hacer más eficiente su gestión para evitar un costo mayor al cliente, que al final nosotros tenemos que adecuarnos al cliente, a las exigencias del mercado. Y especialmente desde el 2008 y ahora con la crisis de la pandemia mundial, muchas de las empresas van a ser más precavidos en cuanto a sus gastos, específicamente en el área legal. Entonces, nosotros como abogados también tenemos que estar conscientes de eso y adecuarnos y buscar formas de reducir costos en la medida en lo posible para que el cliente sienta que efectivamente estamos respondiendo a esas exigencias de mercado. Y ahí hay una discusión filosófica, que incluso tuvimos un episodio con José hace una semana, en cuanto a los modelos de negocio en firmas de abogados, pero esta es otra segunda herramienta que les podría mencionar. Me extendí un poco, pero le devuelvo la palabra ahora a José. Adelante, José. La misma pregunta. Estás sin mute, José. A ver, perdón, creo que estaba en mute, no me había percatado, lo siento mucho. Bueno, sí, quizás yo voy a retomar un ejemplo un tanto más cercano a mí. Y quizás nuevamente, Mauricio, si me podrías permitir compartir la pantalla para pues, presentarles acá algo muy rápido. Esta es una plataforma que creamos, este es un prototipo, digamos, Legalítica como tal, nace como una empresa de Legal Tech como tal, es decir, esa es nuestra esencia, si bien apoyamos y trabajamos en torno
los procesos de transformación digital a nivel de aliados que tengan pues mucho más músculo tecnológico, también lo hacemos nosotros. Y este es un prototipo que hemos desarrollado específicamente con una empresa holandesa que se llama Visual Contracts y propone básicamente la transformación de un contrato pues textual, digámoslo de esa manera, que estamos acostumbrados a ver contratos pues con mucho texto, un vocabulario bastante complejo, y básicamente pues lo que propone esta plataforma es traducir de alguna manera este contrato a lo que nosotros conocemos como un contrato visual. ¿Y en qué consiste un contrato visual? Pues básicamente en poder utilizar, por un lado, los componentes del computational law, es decir, el derecho computacional entendido como componentes sistemáticos que pueden ser ejecutados desde una máquina, es decir, es un sistema tal cual, pero que al mismo tiempo utilizan componentes relacionados con el diseño centrado en las personas, y en este caso hablamos de visualizaciones para lograr el objetivo de entender de mejor manera el contenido de un contrato, es decir, contratos diseñados para las personas que no necesariamente son abogados, sino pues para cualquiera que en este caso necesite entender el contenido y la profundidad de un contrato a través de visualizaciones sencillas, interacciones a través de la plataforma digital, pero al mismo tiempo partiendo pues de lo que conocemos como el derecho entendido desde el punto de vista computacional, que es lo que estamos pues celebrando este día, el Festival de Computational Law, donde los componentes específicamente vinculados a autoejecución de reglas, entendidas como pues básicamente reglas que puedan ser ejecutadas por una computadora, funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces rescataría esa iniciativa y me permito hacer mención sin entrar en demasiado detalle. Esta sí no es una plataforma latina, pero me parece que es valioso rescatarla en línea a lo que estamos hablando el día de hoy, específicamente el derecho computacional. Me permito mencionar una plataforma que se llama DocaSambo. Esta es una plataforma pues, que ha sido bastante difundida alrededor del mundo, específicamente por grupos tan relevantes como Codex. En Stanford es el centro de informática jurídica, donde hay pues reuniones semanales, donde se trabajan proyectos específicamente de derecho computacional. Y específicamente DocaSambo es una plataforma que trata de automatizar, y es una plataforma de open source, es decir, es accesible para cualquiera que quiera experimentar. DocaSambo permite realmente integrar código, es decir, código informático, para transformar los flujos y los procesos de derecho, transformarlos a derecho computacional para que puedan ser básicamente pues, ejecutados y entendidos por una máquina. Invito a acceder pues, digamos, a ambas plataformas. En nuestro caso, Legalítica, pues todavía seguimos en desarrollo de la solución, estamos en una etapa todavía de prototipo, pero DocaSambo para nosotros viene siendo un referente importante a la hora de entender y aplicar el derecho computacional a un sistema, a una interfaz digital de front-end, y en este caso pues DocaSambo le ayuda mucho también al backend de estas soluciones. Está en mute, Juan Carlos. Muchísimas gracias por compartirnos ambas iniciativas, ambos proyectos. Ahora me interesaría conocer un poco sobre cuál es el impacto de las cortes virtuales en el ecosistema legal de Latinoamérica, y me gustaría que Mauricio nos pudiese ilustrar sobre esto. Perfecto. José, nuevamente también te voy a pedir el control, y aquí aprovecho a responder un par de preguntas que nos plantearon en el canal de YouTube, solo como un pequeño paréntesis. Primero, para Marinés Hidalgo, ¿cómo se llama la empresa que maneja estos procesos de automatización de contratos? La que se llama, al menos en Guatemala, se llama Legal Machine, pero así como DocaSambo, también yo utilizo otra herramienta que se llama Documate. Incluso esta semana estaba haciendo unos proyectos de automatización de contratos de diferente naturaleza, y Documate es un proyecto en Estados Unidos, pero la utilizo para automatizar mis contratos, en donde no necesito contratar con alguien, sino ellos me dan las herramientas
para poder automatizar y no necesito programar. Solo como un pequeño paréntesis. Y luego de eso, la segunda pregunta es de Claudia Silvia, que la respondo brevemente. ¿Qué es necesario para que en América Latina se generen más proyectos de Legal Tech que convaliden las necesidades de las personas, pero también el uso de la tecnología? Aquí creo que son 3 elementos y los digo muy brevemente. El primero, necesitamos un cambio de mentalidad del abogado, es decir, dejar de pensar solo en las horas facturables o solo pensar en las industrias que han existido, sino hay que tener un cambio de mentalidad. La segunda es la competencia y la preparación en temas tecnológicos, porque hay tantas tecnologías que no todas sirven para solucionar el mismo problema. Así como la automatización de contratos sirve para solucionar un problema, posiblemente en ese tipo de industria no necesitamos una inteligencia, blockchain, por ejemplo, no necesitamos inteligencia artificial, sino hay que saber las funcionalidades de cada tecnología y por lo tanto necesitamos ser doctos o tener conocimiento de las tecnologías, cómo funcionan y cómo se pueden adecuar a nuestro modelo de negocio. Y tercero, creo que aquí viene el reto más importante, son las condiciones regulatorias de muchos países. Es decir, no hay que regular las tecnologías, pero sí hay que flexibilizar las instituciones jurídicas, donde tenemos que empezar a buscar alternativas de cómo, por ejemplo, si un contrato de compraventa se puede estructurar de manera electrónica o si un contrato de arrendamiento se puede firmar de manera digital utilizando plataformas como lo puede ser DocuSign, por ejemplo, es una plataforma de firma electrónica. Entonces, ese creo que es el reto más grande, pero cerrando ese paréntesis, ahora ya voy un poco a lo que atañe, que es el tema de cortes virtuales. Y aquí tal vez va un poco en cuanto a mi experiencia con A2J Tech Store, que es una empresa situada en Denver, Colorado, que es con la empresa con la que estoy trabajando ahora, que es una empresa 100% de Legal Tech, y se dedica, o su premisa como empresa es resolver problemas alrededor del acceso a la justicia. Cuando hablemos de acceso a la justicia, no es solo acudir a las cortes, sino también poder tener información legal accesible, poder generar soluciones para los usuarios del sistema legal como tal. Entonces, así como el acceso a las cortes es un complemento, un elemento del acceso a la justicia, no es el único, sino es una concepción mucho más amplia. Entonces, con A2J Tech Store, como les digo, hemos tenido ciertos proyectos y ciertas aproximaciones de implementación de cortes virtuales. Y esto solo se aceleró con toda la pandemia mundial que nadie esperaba. Y por eso ustedes ven diferentes encabezados, el COVID-19 y las cortes virtuales, el futuro de las cortes, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Lo que surgió como precedente de eso es, a mí me parece una iniciativa muy buena, que es una iniciativa de Richard Susskind, que es uno tal vez de los pioneros y pensadores en cuanto el derecho informático, el derecho computacional y en cuanto a la innovación en tecnología. Y él implementó esta iniciativa, que en español es la iniciativa de cortes remotas mundiales, y donde lo que se hace es anotar y tener unas, si podemos ver, anécdotas o que las personas cuenten las experiencias de sus países en cuanto a la implementación de cortes virtuales o cortes remotas. Entonces aquí les tengo ejemplos, por ejemplo, ya se han implementado en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia y en Puerto Rico. Ya ha sido países en Latinoamérica donde se han implementado cortes virtuales. Ahora, en mi experiencia, ¿qué les puedo comentar? La implementación de cortes virtuales es algo que ahorita se aceleró por el simple hecho de la pandemia, pero temo que muchas cortes van a regresar al status quo como estábamos antes de la pandemia. No todas, pero muchas van a regresar a ese status quo. Y aquí hago otra anotación. Si bien la tecnología puede resolver muchos problemas, no necesariamente para todos los procesos y para todos los tipos de controversias es lo ideal utilizar la tecnología. Hay casos que son sumamente confidenciales o sumamente complejos o que tienen, supongamos, de 30 a 40 testigos o van a tener interrogatorios muy largos en donde simplemente la capacidad humana no puede estar tanto en una computadora. Por más de que ame la tecnología y sea uno de las personas que puede predicar de la tecnología todo el día, uno tiene que estar consciente de que nosotros también tenemos limitaciones humanas. Entonces, no todos los procesos y no todas las culturas y todos los países van a sentirse cómodos de la noche a la mañana con la implementación de cortes virtuales. Ahora, lo que sí definitivamente puedo decir es que puedo prever un futuro en donde muchos países y muchas industrias van a sentirse cada vez más cómodos con utilizar mecanismos
de resolución de controversias virtuales, o el ODR, o tener audiencias de manera virtual. Por ejemplo, aquellas audiencias que no son tan complejas o que no son sofisticadas o que son problemas de menor cuantía, eso sí va a aumentar, y a mi parecer, ese tipo de esfuerzos cuando empecemos a confiar que la tecnología tiene el potencial de ayudarnos, y como lo digo nuevamente, la tecnología es una herramienta que nos ayuda a resolver los problemas, pero detrás de esa ingeniería legal hay mucho más trabajo que hacer. No solo es utilizar una plataforma de conferencias virtuales y de eso se resuelve, sino hay que estructurar todo un proceso, hay que realmente diagramar, hay que entender las implicaciones procesales, las partes involucradas, cómo las partes perciben, y por eso es muy importante la experiencia del usuario, cómo se diseña alrededor de los usuarios del sistema legal. Entonces, y justo hace poco en una conferencia que tuve la semana pasada para la Cámara de Comercio de la Libertad en Perú, justo hablé de la fórmula de éxito, a mi parecer, para implementar cortes virtuales y para que esto siga prosperando, es un 20% es la tecnología. Tenemos otro 40%, que es el conocimiento de la tecnología o de los tipos de tecnología. Y el otro 40%, que ahí ya nos llevamos al 100%, es la aplicabilidad útil y razonable de las tecnologías. Es decir, muchas veces, y esto creo que va también al panel anterior, muchos hablamos de blockchain para esto, blockchain para lo otro, inteligencia artificial para esto, inteligencia artificial para lo otro. Pero en muchos casos los costos de esa tecnología no hacen sentido al problema que queremos solucionar. Entonces, creo que eso solo va a aumentar, y si efectivamente empezamos a también confiar un poco más en la tecnología, pero eso requiere un esfuerzo también de la academia y de cambiar un poco la mentalidad del abogado, creo que vamos a un futuro en donde la brecha del acceso a la justicia, que es un problema a nivel mundial, que incluso las Naciones Unidas ha puesto como uno de los 30 objetivos que quiere alcanzar para el 2030, se va a ir reduciendo cada vez más. Entonces, con eso de mi parte. Muchísimas gracias, Mauricio. Sin lugar a dudas, un tema que va a ir generando cada día más profundidad en atención a las propias exigencias de las sociedades con relación a las cortes y a los tribunales de justicia. Tengo otra pregunta para José. ¿Cómo operan los laboratorios de innovación legal? Si nos puedes ampliar y contar al respecto. Excelente, gracias, Juan Carlos. Esto va muy en línea y también para ir respondiendo algunas de las preguntas que tal vez no vamos a poder extendernos demasiado al final. Claudia en el chat nos preguntaba cómo de alguna manera se pueden generar más proyectos que convaliden las necesidades, decía, de las personas, específicamente usando la tecnología. Y pues al inicio yo hablaba de innovación y cómo la innovación se aplica pues al ecosistema legal. Y precisamente la innovación parte de la premisa de que sí es posible utilizar procesos y metodologías para, en este caso, pues diseñar soluciones que realmente sean acordes a esas necesidades de los stakeholders que van a utilizar estas soluciones, tanto desde la perspectiva del sector, en este caso, digamos, privado, ya sea que entreguemos servicios o los utilicemos, pero también desde el sector público. Esto tiene mucho que ver con lo que hablaba Mauricio en relación a qué mecanismos es posible diseñar a partir del acceso a la justicia y pues los procesos en sí de transformación digital de los órganos judiciales, en general, pues los encargados de administrar justicia. En ese sentido, y para ir respondiendo un poco la pregunta, me permito nuevamente compartir mi pantalla y ahora les platico un poco de un estudio que hizo McKinsey. Este es un estudio que realmente para mí fue impactante cuando yo lo leí la primera vez y realmente lo utilizo mucho a la hora de hablar de transformación jurídica digital, porque pues nos decía, esto fue un estudio validado a partir de muchas empresas que habían iniciado procesos de transformación digital y pues nos enfrentábamos a muchos fracasos, ¿no? Y McKinsey nos presenta datos un poco alarmantes donde nos dice que el 70% de los procesos de transformación digital complejo fracasa y la razón fundamental es la falta del desarrollo de personas. ¿En qué sentido trabaja el desarrollo de las personas a partir de la innovación y los procesos de transformación? Pues básicamente en diferentes
aspectos como el sentido de pertenencia, de participación a los proyectos, el manejo del cambio, esta colaboración cruzada entre los departamentos de las empresas, pero sobre todo, y en el ecosistema legal, tiene mucho que ver con el cambio radical del pensamiento de quienes en muchas ocasiones son los que lideran las instituciones de las que depende, ya sea la Administración de Justicia o probablemente de quienes depende el liderazgo de grandes firmas de abogados o grandes estructuras jurídicas en donde pues la mentalidad, los paradigmas del ecosistema no permiten que la innovación pueda permear. Entonces, en ese sentido, los laboratorios básicamente proponen ser una especie de, llamémosle, manera, un espacio, en este caso espacios dedicados, que permiten aplicar el proceso de innovación de forma guiada, ¿verdad? Estos espacios que realmente, como se escucha, los laboratorios, así como existen laboratorios para probar soluciones médicas, vacunas, algunas curas para enfermedades, en este caso, un laboratorio de innovación lo que permite es contar con una metodología guiada para realizar experimentos, en este caso jurídico-tecnológicos, en cualquiera de las áreas del ecosistema legal, ya sea sector público, sector privado, para presentar nuevas soluciones, para entregar nuevos servicios, para crear nuevos servicios, y en sí, en cualquier aspecto donde el ecosistema legal pueda tener una necesidad de transformación para realmente cumplir con esa promesa que las constituciones de cada país puedan caminar hacia una mejor administración de justicia, específicamente con base pues en la tecnología. Y es así como los laboratorios de innovación pues básicamente lo que nos hacen es aplicar este proceso, ¿verdad? Espacios totalmente dedicados para poder aplicar este proceso de descubrimiento de necesidades y a partir de esos descubrimientos interpretar la data para poder idear soluciones en base a realmente necesidades validadas, es decir, a datos que nos permitan realmente afirmar que hay una necesidad explícita para resolver un problema en base a una determinada solución o idea, y en el laboratorio experimentar esa idea sin equivocarnos, sin invertir demasiados recursos de manera abrupta y que pues la equivocación pueda de repente ser muy grande, y para eso el proceso de experimentación es muy valioso porque disminuye el riesgo en un espacio controlado para potencialmente pues desarrollar e invertir en una solución que ha sido previamente validada, que ha sido pues ya probada y permite que de alguna manera sea tanto aceptable, usable, que pueda en el tiempo evolucionar, que pueda en el tiempo adaptarse a los cambios y que sobre todo sea escalable para resolver las necesidades para las que fueron diseñadas. Muchísimas gracias, José. Sin lugar a dudas, este conversatorio está muy interesante. Sin embargo, por el formato y el tiempo que se puede dedicar al mismo, quisiera que para ambos les voy a preguntar si pudiesen compartirnos una proyección del desarrollo de la industria legal de Legal Tech en Latinoamérica, comenzando por Mauricio y que José pueda cerrar con su participación. Ok, perfecto. Sí, tal vez la proyección que yo tengo para futuro es de que definitivamente el mercado del Legal Tech en Latinoamérica solo va a seguir aumentando. Ahora, ese esfuerzo o ese aumento, que a mi parecer va a ser exponencial, así como ha tenido la industria fintech en Latinoamérica, que es sorprendente a nivel mundial el crecimiento que ha tenido, también lo va a tener el mercado del Legal Tech. Y para ese efecto siempre vamos a necesitar tres componentes. Y esto es algo que discutimos mucho en el podcast con José. Primero, necesitamos un esfuerzo de la academia. La academia juega un rol fundamental en generar nuevas preparaciones para los estudiantes, cambiar los pensums que han estado desde hace 50 años, así como le enseñaron a mi bisabuelo, yo he aprendido derecho. Es decir, hay que cambiar la metodología del aprendizaje y hay que enseñarles nuevas habilidades a los estudiantes que están en la academia, están en las facultades de derecho. Ese es tema número uno. El segundo elemento es incentivar
Es decir, los mismos abogados contribuimos a incentivar una cultura de innovación. Yo he recibido críticas, en su momento lo recibí cuando me quise dedicar a temas de tecnología, innovación, incluso abogados que yo respetaba mucho. Recuerdo los comentarios que era, pero te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a trabajar? Y como abogados, lejos de tratar de matar ese espíritu emprendedor y ese espíritu innovador, hay que incentivar y hay que apoyarlo. Es decir, nosotros tenemos que también ayudar porque al final esos proyectos de Legal Tech también nos van a beneficiar a nosotros como abogados, no solo a nombre personal, pero incluso en cuanto a la credibilidad de la industria, en cuanto a demostrar de que el abogado está para resolver los problemas del cliente, para dar soluciones eficientes, para dar soluciones baratas, donde no necesariamente siempre cobramos por hora, como suele ser la tradición, sino tenemos esa consideración del cliente. Y el tercer elemento que diría, ya con esto cierro, es que vamos a necesitar también el trabajo multidisciplinario. Eso quiere decir trabajar con diferentes profesionales de diferentes industrias. Necesariamente los abogados tenemos que empezar a genuinamente hacer ese trabajo multidisciplinario. Cuando hablo de trabajo multidisciplinario, muchos creen que es hablar con el auditor o con el contador o con el de finanzas. Y para muchos abogados eso es un trabajo colaborativo multidisciplinario. Pero cuando estamos hablando de innovación, cuando estamos hablando de tecnología, cuando estamos hablando de implementar proyectos de Legal Tech, necesitamos no solo hablar con los usuarios de la tecnología, sino tenemos que hablar con un desarrollador, con un programador, con alguien que tiene experiencia en diseño de experiencias de usuario, incluso con diseñadores gráficos. Es decir, tenemos que tener un abanico de profesionales que nos apoyen a implementar estas ideas. Y solo de esa manera creo que vamos a seguir aumentando, pero definitivamente tengo un pronóstico positivo y en realidad y en lo personal me emociona mucho el futuro del mercado Legal Tech en Latinoamérica. Bueno, para completar un poco las ideas, totalmente de acuerdo con Mauricio. Tengo una proyección y una, digamos, perspectiva muy positiva de lo que puede venir en términos del desarrollo de la industria como tal, de Legal Tech. Creo que somos nosotros también muy responsables, es decir, debemos tomar como propios el mismo gremio de abogados el impulso de toda esa industria que hoy por hoy está naciendo, de una u otra manera está naciendo más rápido que otro, digamos, en algunos países más rápido que otros, pero sin duda el empuje existe y existe el interés de todo el sector jurídico en iniciar esa ruta de transformación. Yo rescato digamos, dos cosas, tal vez quisiera referirme. La primera, a la importancia que tiene la comunicación de los actores estratégicos y el tejido de un ecosistema de innovación legal. Creo que en mi corta experiencia relacionada con la formación de ecosistemas, ha sido muy valioso poder comenzar a tejer, es decir, a tener conexiones estratégicas entre el ecosistema. Y cuando hablo de ecosistema me refiero a los actores clave del sector privado, firmas, departamentos legales de empresas, sector académico, las universidades que empujan por la transformación de su misma educación jurídica, y por otro lado el sector público. Y ir encontrando una ruta para generar un tejido que permite un ecosistema realmente sólido en comunicación permanente y que pueda ir generando una visión consensuada de cómo debería verse el derecho 4.0. Eso para mí es quizás el elemento principal y ese tejido del ecosistema con una visión unificada de lo que debería verse, de cómo debería verse el derecho en esta era digital, pues para mí ese es el paso número 1. Y el paso número 2, en la etapa en la que nos encontramos y en términos de Legal Tech, creo que tiene muchísimo que ver con la ambición y el interés de nosotros como profesionales del derecho en autoeducarnos, en comenzar a explorar e investigar todo lo que ya está sucediendo. Y hablo por Latinoamérica porque realmente creo que el ecosistema en otros países va muchísimo más avanzado y más rápido, pero en Latinoamérica como que todavía estamos arrastrando ahí el derecho en papel, y creo que es mucha responsabilidad nuestra, y retomo a Legal Hackers como una red realmente relevante tanto a nivel global, es decir, Europa, Estados Unidos, pero sobre todo hoy en Latinoamérica, donde el empuje de Legal Hackers se está sintiendo cada vez con más fuerza, y pues hacer ese llamado, ¿verdad? A sumarse a las iniciativas
desde donde la innovación se vive como una cultura, como ADN, y permear esa cultura de innovación legal hacia todo el ecosistema desde los actores estratégicos. Muchísimas gracias, José. Yo para cerrar quisiera mencionar lo siguiente. Cada vez que tengo oportunidad hago referencia a que los abogados y la abogacía, nosotros cumplimos un rol de compañeros de un viaje. Y en la medida en la que los abogados tengamos las herramientas para ser un compañero que brinde auxilio, que brinde soporte y que guíe el recorrido del ciudadano en cualquiera de sus formas en las que requiera el asesoramiento jurídico, nosotros vamos a ser compañeros verdaderamente recordados en el camino de quien lo necesita. Y por eso creo que el Legal Tech cumple ese rol de ser una herramienta adecuada para nosotros como abogacía seguir siendo eficientes a las necesidades de una sociedad, y Latinoamérica en su conjunto va requiriendo cada día más que el abogado esté preparado para los desafíos que la propia avance y la modernidad trae, y hoy día con lo que vivimos y el arrastre de muchas décadas, trae consigo que la abogacía sea eso, un aliado estratégico del ciudadano. Y con esto agradecerle a ustedes la posibilidad de haber compartido. No sé si Lía tiene algo más que agregar, o Rodrigo. Rodrigo, estás en mute. Ok, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos, José y Mauricio. De verdad, las intervenciones fueron súper interesantes y sobre todo poner en perspectiva cómo los países de Centroamérica están avanzando en esta materia. Y Juan Carlos, antes de concluir, yo sé que ya diste unas palabras de conclusiones, pero antes de concluir, ¿cómo ves el avance de lo que han expuesto José y Mauricio a nivel del Colegio Nacional de Abogados y de Panamá propiamente? Porque también nos plantea un reto a nosotros. Claro, nosotros tenemos avances, por ejemplo, desde la mirada de lo público. El sistema penal acusatorio trajo consigo una obligatoria necesidad de tanto operadores de justicia como abogados nos colocáramos inmersos en el uso de la plataforma, por ejemplo, y eso integró distintas generaciones, jueces con largas décadas en el sistema, abogados recién egresados y familiarizados hoy día con un servicio digital en la plataforma que permite supervisar el avance del caso, mirar todo. Eso nos coloca también en comparativa en un avance. La justicia comercial también tiene una aproximación importante, la justicia marítima. Sin embargo, queda para la justicia civil, queda para la justicia de familia, la posibilidad de integrar la tecnología, queda también la aplicación de la tecnología como un método de transparencia, es decir, el órgano judicial a lo largo del tiempo arrastra muchas críticas por la opacidad con la que fallos y sentencias se van simplemente perdiendo en una discusión pública, pero no ante la imposibilidad de accesar a esa información de primera mano. Es posible que el ciudadano en muchos casos injustamente atribuya al órgano judicial una percepción en negativo. Por eso el uso de las tecnologías en Panamá tiene un futuro. Obviamente es un tema presupuestario. Y yo confío en que la mirada de lo político va a hacer los esfuerzos ingentes para que este modelo en las materias en las que ha avanzado se pueda difundir mucho más amplio. Desde el punto de vista de las generaciones de abogados, hay mucho interés. O sea, las nuevas generaciones están insertas hoy día en el uso de grandes aplicaciones, de grandes soluciones. Sin embargo, hay que encontrar también una fórmula de democratizarlo más. Es decir, las diferencias quedan marcadas en un despacho de una gran superficie que puede contener todas las posibilidades necesarias para brindar soluciones eficientes, y las que el abogado a título individual a lo mejor en menor medida tiene acceso. Eso para una cultura de competitividad
debe encontrar en estas soluciones innovadoras que están desarrollando modelos inclusive para ese pequeño profesional que es un operador individual, pero que no tiene las posibilidades de pagar licencias o desarrollos tan amplios como lo tendría una superficie amplia. Y yo les dejaría a ambos, a José y a Mauricio, el reto de pensar en el abogado a título individual, en el que requiere un acceso a costo realmente manejable, como posibilidades de mirar el mercado de legal tech en Latinoamérica con una gran posibilidad de desarrollo, y dejando obviamente que el gran sector siempre va a tener el acceso a todas las herramientas que la tecnología hoy día ofrece. Pero sería una mirada también prometedora. A nivel de Panamá tengo confianza de que todos vamos a poner de nuestro empeño. Como todo, los cambios empiezan a traer dificultades y al principio les mencioné lo de los correos electrónicos. Hay despachos de jueces en donde no existía un correo electrónico. Ahora lidiar inclusive con la revisión del correo electrónico en distintos momentos del día inclusive va a ser un cambio conceptual del papel del juez dentro del despacho. Cómo lidiar con una comunicación que no es la acostumbrada, porque estábamos en aquella modelo en el que el papel sellado, firmado, notariado, es el concepto de seguridad. Y hoy día, cuando empiecen a ingresar esas consultas, esos correos electrónicos y lidiarlos, va a traer un cambio conceptual en manos de los jueces, pero estoy seguro que los esfuerzos van a ser para salir adelante. Al final, nuestra sociedad requiere que los abogados operen en un sistema fiable. La justicia debe proyectar confianza y la confianza se logra con un trabajo dispuesto a los cambios y con un trabajo dispuesto también a una rendición de cuentas. Reconocer que nuestra infraestructura tecnológica no existe es parte del inicio. Reconocer que no tenemos presupuesto para grandes cambios es otro de las posibilidades, pero no podemos quedarnos simplemente con reconocer que no podemos, sino que debe haber una ruta y esa ruta nos corresponde a todos, pero confiando en que este es un tema de adaptación, un tema de mirar hacia futuro. La evolución de la abogacía ya no puede quedarse en donde está. Nosotros estamos en el umbral de una abogacía que satisface demandas internacionales, que satisfacen un mercado internacional y sobre todo un mercado que requiere respuesta. Por eso este conversatorio ha sido extraordinario para generar nuevamente un reforzamiento en donde la mirada del abogado no puede estar desligada, tal como lo mencionó José, como lo mencionó Mauricio. Este es el renacer o el replantearnos de lo que COVID-19 trae consigo. Es estremecer todos los cimientos de lo que nosotros conocemos en nuestro ejercicio profesional. El abogado ya no va a estar tan disponible a tomarse una taza de café con un cliente. Entonces, cuando ya no tengo ese contacto personal, ¿qué vendo? ¿Qué me queda para transmitirle? Entonces, allí la tecnología me va a entrar a suplir estos nuevos modelos y tenemos que estar dispuestos. ¿Cuándo voy a entrar al pensamiento del potencial cliente si no puedo movilizarme? Entonces, en general es un debate tan profundo que, como ya lo mencionaron, podríamos quedarnos horas y horas y encontraríamos un compendio interminable de lo que la tecnología trae para la abogacía. Excelente, muchísimas gracias Juan Carlos por esa intervención y por la conclusión. Chicos, José, Mauricio, les agradecemos muchísimo la participación y la manera en cómo han dirigido la dinámica. Y pues recordar que este año la dinámica va a ser de 3 días. Mañana vamos a tener a Carlos Alvarado y a Mauricio París para conversar un poco acerca de privacidad, ciberseguridad y además un tema que ha llamado muchísimo la atención, que es el derecho al olvido y pues cómo se va a manejar el tema de derecho al olvido con el tema blockchain. Entonces, eso lo vamos a ver mañana desde las 7 de la noche, igual por aquí, por el canal de Legalidad Abogados. Y pues, entonces, no me queda más que agradecerle a Elía. Bueno, creo que Elía... Hola, Elía. Hola, sí, aquí estoy.
Nada, nos vemos mañana en el segundo día del festival. Así que los esperamos y muchas gracias a todos ustedes por sus aportes. Saludos. Nos vemos.